Muy buenas noches nuevamente, estimados estudiantes. Hace un momento realizábamos una pequeña retroalimentación de lo que habíamos revisado en anteriores clases y veíamos que en un principio nosotros habíamos comenzado con el estudio de las teorías que justifican la existencia del derecho de sucesiones o también algunas otras que nos dicen que el derecho de sucesiones no debería existir. Nosotros veíamos entonces que hay ciertas teorías o fundamentos de tipo individualistas, entre las cuales se encuentra el derecho de propiedad, ¿no? El derecho de propiedad es perpetuo, por tanto, incluso después de la muerte, la propiedad sigue, continúa, y los continuadores de la personalidad del decujus, es decir, los que continúan la personalidad del difunto, también van a continuar con ese derecho perpetuo de propiedad. Por otro lado, decíamos que otro de los fundamentos del derecho sucesorio va a ser la voluntad que reconoce la ley, ¿no? La autonomía de la voluntad por la cual el decujus, también llamado causante, también llamado difunto, va a decidir, ¿no? Va a decidir, y esto se reconoce por el ordenamiento jurídico. Analizábamos entonces otros fundamentos de tipo individualista. Algunos dirán que hay ciertas relaciones de afecto que son las que van a justificar la existencia del derecho de sucesiones. Otra tendencia nos dará ciertas especulaciones, ¿no? Nos dice, si no existiera el derecho de sucesiones, esto sería dañino para la economía o esto terminaría generando que los hombres no ahorren, ¿no? Y que no puedan no, pues no existirían bienes posteriormente, pues no existiría la posibilidad de que ellos transfieran a sus hijos o a sus parientes más cercanos sus bienes, ¿no? Entonces ya dejarían de ahorrar. Por otro lado, los acreedores no tendrían a quién cobrar. Entonces analizábamos estos fundamentos. Veíamos además fundamentos de tipo social que nos decían que la sucesión hereditaria genera desigualdades. Y estas tendencias las íbamos desglosando en diferentes teorías, entre las cuales encontrábamos la teoría del derecho natural, teoría biológica, del afecto presunto, teoría de la copropiedad familiar, teoría utilitaria y teoría negatoria. De esta manera, nosotros habríamos ingresado al estudio del concepto de la sucesión y veíamos que la sucesión, en una acepción muy amplia, implica el sustituir algo por otra cosa, ¿no? Entonces, se continúa una situación que ya existía antes. Por lo tanto, es la continuación de alguien o de algo en lugar de otra persona, decíamos, ¿no? Esto desde la raíz etimológica. Pero ya en un sentido jurídico, nosotros decíamos que implica un modo de adquirir el dominio, por cuya virtud se transmite la herencia de una persona, sea según expresas disposiciones de voluntad, o sea mediante la voluntad presunta del que no pudo testar. Eso ya en un sentido más restringido, ¿no? En un sentido amplio, la sucesión puede darse incluso en un contrato de compra-venta, decíamos, pues el comprador sustituye o sucede eh, a su vendedor en la propiedad del bien que está comprando, ¿no ve? Es decir, sustituye esa situación de propietario, compra un bien y sustituye, ingresa en esa situación. Entonces, en un sentido amplio, la sucesión va a ser continuar la situación de otra persona, pero en un sentido restringido, es una forma, un modo de adquirir el dominio. La sucesión y la herencia no son lo mismo, y esto también lo habíamos estudiado en la anterior clase, pues el heredero va a suceder a título universal, es decir, en todos los derechos y obligaciones del decujus, mientras que el sucesor, bueno, cuando hablamos de sucesión, esto es el género, ¿no? Y el sucesor puede ser también un legatario, y el legatario no va a suceder, es decir, no va a adquirir la totalidad del patrimonio del causante, sino solo ciertos bienes. Y esto se da en el caso de los legados, ¿no? Que son instituidos mediante la
mediante el testamento. ¿Cuáles son los elementos de la sucesión? Y es en esta parte en la cual nosotros habíamos concluido nuestra anterior clase, ¿no? Es decir, nos corresponde ya estudiar esta, este importante desarrollo teórico, ¿no? Estos elementos han sido distinguidos por la doctrina argentina. Entre los elementos de la sucesión por causa de muerte, bueno, si bien la doctrina argentina nos dice que estos elementos forman parte de en su ordenamiento jurídico, estos elementos también son aplicables al nuestro, ¿no? En primer lugar, tiene que haber un sujeto de la sucesión, ¿no? El causante, también denominado de cujus, a quien se encontraba relacionada la titularidad patrimonial. Es la persona que ha dejado de existir, sea física o jurídicamente, ¿no? Cuando se da la muerte es el fin de la personalidad, ustedes saben que es el cese de las funciones principales del organismo, o cuando se dé, por ejemplo, el fallecimiento presunto, ¿no? La declaración de fallecimiento presunto que ustedes han estudiado en la materia de personas. Entonces, las personas estamos ligados, ¿no? A un patrimonio. Todos tenemos derechos y obligaciones, ¿no? Así, por ejemplo, si revisamos cómo están ustedes actualmente, vemos que detrás de Lenny hay un librero, ¿no? Lenny es propietaria de esos libros. Su situación patrimonial implica que es propietaria de aquellos libros, ¿no? Tal vez también sea propietaria o pueda ser propietaria de la casa donde está estudiando en este momento, ¿no? Entonces, esos son derechos, créditos, bueno, no sabemos, ¿no? Pero supongamos, hipotéticamente. Entonces, ella tiene derechos, tiene bienes, tiene créditos, seguramente, no sé, alguien le deberá dinero, de algún día que le ha prestado, bueno, ella algún día habrá prestado dinero, ¿no? A alguien y esa persona le deberá dinero. Entonces, el patrimonio está compuesto, como ustedes saben, por un elemento activo que comprende los bienes, los derechos, los créditos, que pueden valuarse en dinero, pero también está compuesto por las obligaciones, ¿no? A eso se refiere la titularidad patrimonial. Nosotros tenemos esa abstracción, es decir, es como una bolsa en la que están todos nuestros derechos y todas nuestras obligaciones. Y el causante va a ser el que va a dejar ese patrimonio para que se transmita al heredero, ¿no? O bueno, ciertos bienes de ese patrimonio al legatario. Por otro lado, en la sucesión encontramos la causa. Y la causa de la sucesión, estimados estudiantes, cuando nosotros veamos los momentos que se dan en la sucesión, vamos a ver que la apertura de la sucesión se va a dar por la muerte real o presunta de la persona, ¿no? La muerte es el hecho jurídico que provoca la transmisión patrimonial. De ahí deriva el carácter mortis causa de esta clase de sucesiones. ¿Por qué? Porque la muerte termina siendo la causa de la transmisión patrimonial. Por eso es que se habla de derechos de sucesiones mortis causa, ¿no? O sucesión mortis causa. Algunos la han llamado post-mortem, pero no es el término más indicado, como decíamos. El efecto es la apertura de la sucesión y la transmisión de la herencia o legado. La apertura de la sucesión entonces implica que lleguen ciertos momentos como van a ser la vocación y la delación, que vamos a estudiarlos con mayor detalle, con posterioridad, ¿no? La vocación, que es el llamado a los herederos y también que va a implicar que los mismos tengan el título de herederos o de legatarios, y ese título se los va a dar la voluntad del causante, o sea, del difunto, mediante el testamento, o la misma ley, ¿no? La ley muchas veces determinará, bueno, en nuestro ordenamiento jurídico, la mayoría de las veces determinará a quienes corresponden los bienes que forman parte del acervo patrimonial. Entonces, el siguiente elemento, estimados estudiantes, es el de los herederos, ¿no? Dentro de los sujetos de la sucesión, encontramos, en primer lugar, el sujeto causante, pero también tenemos otros sujetos que son los herederos, que serían las personas llamadas a suceder al causante.
Personas que van a ser llamadas en mérito a diferentes títulos, ¿no? El heredero en realidad es aquel que sucede a título universal. Eso nosotros ya lo conocemos, ya hemos visto esa diferencia. Fuente de la vocación, ¿no? ¿Cuál es la fuente de la vocación? Es decir, del llamamiento. La sucesión, estimados estudiantes, puede surgir o por testamento o por la ley, dando origen a la sucesión testamentaria o ab intestada, ¿ya? Entonces, el título que hace que una persona sea sucesor, que sea heredero, es la ley o también el testamento, ¿no? Mediante la autonomía de la voluntad. Finalmente, el objeto de la sucesión será la herencia, ¿no? Que va a formar, bueno, que va a estar conformada por todos los derechos y obligaciones que forman parte del patrimonio del causante. Y estos no se extinguen con el fallecimiento. Esto configura, como ustedes ya saben, una universalidad jurídica, algo que nosotros comprendemos únicamente con la inteligencia, excluyendo derechos que se extinguen por la muerte del causante, ¿no? No formarán parte de la herencia, como ustedes saben, los derechos de la personalidad, por ejemplo, no formarán parte del derecho sucesorio el estado civil, ¿no? Es decir, uno no podrá transferir mediante la sucesión mortis causa su estado civil de casado, uno no podrá transferir las relaciones que tiene de familia que impliquen la autoridad paterna, por ejemplo. Entonces, son aspectos que debemos tomar en consideración. Estos son los elementos, entonces, ¿no? Sujeto, el causante, la causa, que va a ser la muerte real o presunta, el efecto, que va a ser la apertura de la sucesión, los herederos, que van a ser quienes reciban esa sucesión por causa, bueno, ese patrimonio sucesorio por causa de muerte, ¿no? Del de cuyus. El otro elemento Ahora una pregunta. es la fuente de la vocación y finalmente el objeto. Ya habiendo revisado estos elementos que forman parte del derecho de sucesiones o de la sucesión hereditaria, veamos qué es el derecho sucesorio, ¿ya? Ya hemos visto que la sucesión hereditaria, o sea, la sucesión es un fenómeno jurídico por el cual el causaviente, el legatario, el heredero sustituye al causante, también llamado difunto, también llamado, puede ser testador, según el caso, o de cujus es el término, ¿no? Sustituye al de cujus en el patrimonio que él mismo ha dejado por la causa de su muerte, y esto puede ser reconocido, o bueno, puede tener como fuente la ley o la voluntad del de cujus, ¿no ve? Entonces, eso es la sucesión, pero además tenemos el derecho sucesorio. ¿Qué es el derecho sucesorio? El derecho sucesorio es una rama ya del derecho civil que va a ser el conjunto de normas de orden público que se encarga de regular la transmisión patrimonial de derechos y obligaciones o de relaciones jurídicas transmisibles de una persona fallecida llamada causante a favor de una o varias que le sobreviven, causavientes, sucesores, según se trate de una sucesión legal, testamentaria o mixta. ¿Se entiende esa diferencia? Tal vez no, ¿no? Porque es una diferencia no muy, bueno, tratan de lo mismo. A ver, la sucesión es el hecho por el cual, a ver, no el hecho. La sucesión es aquel evento por el cual el causante ingresa en el lugar el causaviente ingresa en el lugar del de cuyos, ¿no ve? Así de sencillo. Y el derecho de sucesiones son las reglas que van a regular esa sucesión. ¿Se entiende? ¿Es un poco más claro esto? La sucesión es el fenómeno por el cual uno ingresa en el lugar del de cuyos y tiene su patrimonio.
Y el derecho de sucesiones, el derecho sucesorio, ya es las reglas que van a regir eso, ¿no? En el derecho sucesorio nosotros ya vamos a ver cuánto tiempo tenemos para plantear la nulidad o cuándo procede la acción de reintegro o cuáles son las facultades e impedimentos de la albacea. Entonces ya va a haber reglas específicas en el derecho sucesorio para ese fenómeno jurídico que nosotros estudiamos y que se llama sucesión. ¿No ve? Mucho más claro. Entre las tendencias del derecho sucesorio tenemos las siguientes, ¿no? En lo teórico, el derecho sucesorio estudia la dialéctica natural de los sistemas de transmisiones patrimoniales por causa de fallecimiento en base a jurisprudencia y corrientes doctrinales. Realiza entonces un análisis jurídico, científico e histórico. El derecho de sucesiones, entonces, no se limita a establecer lo que diga nuestro código, ¿me entienden? Va a estudiar el derecho comparado y por eso también nosotros hemos estudiado las tesis o las teorías o las tendencias sociales, ¿no? Que nos dicen por qué no debería existir el derecho de sucesiones. Entonces, el derecho de sucesiones revisa ampliamente cuál es, por ejemplo, la evolución que ha tenido la sucesión hereditaria a lo largo de la historia, o va a revisar también qué es lo que dice la jurisprudencia respecto al derecho sucesorio, ¿no? En lo práctico, el derecho sucesorio regula las transmisiones patrimoniales y otros derechos que quedan en vacancia por la muerte de su titular o por negocios jurídicos realizados inter vivos con efectos mortis causa. Entonces ahí ya tenemos esa regulación de la que hemos hablado, ¿no? ¿Cuáles son las características del derecho sucesorio? Esto no lo debemos olvidar y lo vamos a ver plasmado en cada uno de los institutos jurídicos que vayamos estudiando. En primer lugar, la regla, o bueno, el principio general de las obligaciones es su universalidad. El momento que uno fallece, estimados estudiantes, transmite no solo los derechos, sino también las obligaciones. Es decir, el patrimonio es único en la vida de las personas. A su fallecimiento, el heredero recibe el acervo hereditario en su totalidad, inclusive en el caso que existan varios herederos. Si fallece una persona, todos sus herederos, imaginemos que son 3, 4 hijos y una esposa, van a recibir la totalidad del patrimonio, todos sus derechos y obligaciones, ¿no? Ahora, bueno, cuando hablamos del legado es diferente, ¿no? Cuando se transmite un bien específico, pero la regla en el derecho sucesorio es el principio de universalidad por el cual se va a transferir la totalidad de los bienes, derechos, créditos, obligaciones, cargas, todo, ¿no? Todo eso. Hay ciertas excepciones, como por ejemplo la sucesión del Estado, ¿no? Cuando una persona muere y no deja sucesores, bueno, herederos forzosos, es decir, herederos que la ley, que la ley disponga, el Estado es el que va a terminar sucediendo, pero el Estado no adquiere las obligaciones. Esa es una peculiaridad de esta sucesión, pero es una excepción, ¿no? La regla es que se sucede la universalidad. El segundo principio del derecho de sucesiones es la indiscriminabilidad. Los herederos concurren en igualdad de condiciones y derechos, atendiendo al grado de proximidad. No interesa el origen familiar. Es decir, no importará si se trata de un hijo que ha sido habido fuera de matrimonio o de un hijo que haya sido habido dentro de matrimonio. No existirán esas odiosas diferencias que existían hace poco en el derecho de las familias. Anteriormente se hablaba de diferentes clases de hijos, ¿no? Hijos naturales, hijos matrimoniales, hijos extramatrimoniales. Entonces había cierta categorización. Pero en el derecho de sucesiones no importa qué, ¿ya? Eso es un aspecto muy, muy importante que debemos tomar en consideración. Y otro de los principios que nosotros podemos tomar, que podemos evidenciar en el derecho de sucesiones, es el de indivisibilidad. Los derechos y obligaciones del difunto se transmiten en su universalidad. No se puede dividir, ¿no?
Es decir, un heredero, todos los herederos van a heredar todo. ¿A qué voy con esto? Si hay 3 casas, imaginemos, y hay 3 hijos, no significa que a cada hijo le toque una casa. ¿Me entienden? Significa que los 3 hijos van a ser copropietarios de cada una de las casas. ¿No ve? Todo va a ser de todos. En las deudas, de igual manera. Todos van a deber cada una de las deudas. Entonces, si se dan cuenta, aquí entra en juego el Instituto de la Copropiedad que hemos estudiado en derechos reales y entra en juego también esto de la, aunque bueno, nosotros ya hemos visto que no hay solidaridad cuando se trata de herencias, ¿no? Que se rompe la solidaridad, eso ya lo han estudiado en las obligaciones complejas. Pero bueno, entonces los herederos, todos van a ser, todos van a heredar todo. Finalmente, entre los principios del derecho sucesorio encontramos la equitatividad. Los llamados a suceder adquieren derechos y obligaciones de su causante de forma equitativa y en porciones iguales, de modo que no haya ventaja para unos y desventajas para otros. Entonces, cuando concurran 5 herederos llamados por ley, los 5 van a tener partes iguales sobre esa parte que les ha correspondido, ¿no? Más allá, bueno, vamos a analizar ya algunas circunstancias con posterioridad. Entonces, estos son principios que no debemos olvidar. ¿Cuáles son las clases de sucesiones? Las sucesiones, estimados estudiantes, pueden clasificarse, bueno, hay muchas clasificaciones, pero al menos vamos a revisar 2 de las más importantes, ¿no? En primer lugar, la sucesión en razón de su género puede ser a título universal o a título particular. La sucesión a título universal comprende todas las relaciones jurídicas, todo el patrimonio o una parte proporcional, pero de todo el patrimonio junto a los otros herederos, ¿no? Todos los... La sucesión a título universal implica la transmisión de la totalidad del patrimonio, no olvidemos eso. Y bueno, si nosotros tenemos que decir quiénes suceden a título universal, nosotros diremos que son los herederos, ¿no? No los legatarios. Por otro lado, en razón de su género, tenemos la sucesión a título particular. La sucesión a título particular se produce en un bien o un derecho específico determinado o determinable, ¿no? Y aquí está la figura del legado, es decir, hay una porción, estimados estudiantes, que la ley sobre la cual la ley le faculta a la persona para disponer después de su muerte, ¿ya? En caso de tener sucesores forzosos, ¿no? Herederos forzosos. Entonces, hay una parte de libre disposición, ¿no? Y sobre esa parte de libre disposición uno podrá decidir realizar instituir los legados que quiera. Es decir, que podrá decidir que a su muerte se transfieran o se transmitan ciertos derechos a algunas personas, ¿no? Una casa en particular, un automóvil en particular, una colección, no sé, de monedas antiguas, etcétera, ¿no? Pueden ser diferentes bienes que se pueden transferir a título particular. Entonces se sustituye, pero solo en un bien, ¿no? Esa es la situación del legatario. Por otro lado, la sucesión también puede dividirse por su especie en legal y voluntaria. La sucesión legal es aquella que emana del mandato de la ley. Se permite la transmisión patrimonial del difunto a sus sucesores. Cuando nosotros veamos la sucesión legal forzosa o avintestada, vamos a ver que este tipo de sucesión implica que ciertas personas muy cercanas, con lazos de consanguinidad cercanos al de cuyos, son llamadas a suceder por imperio de la ley, ¿ya? Pero obviamente hay la excepción, y la excepción va a ser la indignidad, que vamos a estudiar también, ¿no? La indignidad va a ser un instituto jurídico por el cual se puede excluir a ciertas personas de la sucesión hereditaria. Eso ya lo vamos a ver en su momento. Pero
La sucesión, entonces, en primer lugar, puede ser legal, según se trate de su especie, o puede ser voluntaria, cuando el titular dispone como manifestación de última voluntad la suerte futura de sus bienes a su muerte. Entonces, esas son las clases de sucesión. ¿Cuáles son los antecedentes históricos de la sucesión hereditaria? La sucesión hereditaria tiene un vasto y amplio conjunto de antecedentes, ¿no? Entonces, una historia sumamente amplia, sumamente compleja. Sin embargo, debido a que el tiempo no siempre va a ser nuestro aliado, tenemos que sintetizar esto. Y es que la sucesión ya se podía evidenciar mediante la herencia, mediante la institución de herederos testamentarios o sin testamento en tiempos de Hammurabi, ¿no? El 2000 antes de Cristo, en el famoso código de Hammurabi que ustedes seguramente lo han estudiado en materia penal, ¿no? Como un antecedente también. Pero bueno, donde mayor trascendencia ha llegado a tener este derecho de sucesiones, donde mejor se ha estructurado, digámoslo así, es en tiempos del derecho romano, ¿no? Una de las más grandes construcciones del ingenio humano. Y en el derecho romano, al morir el pater familias, estimados estudiantes, era el hijo primogénito quien ingresaba a ocupar su lugar. Si se dan cuenta, en el derecho romano todavía había discriminación entre los sucesores, ¿no? Porque el primogénito era el que ocupaba la situación jurídica o el lugar del pater familias, ¿no? La sucesión en un principio era legal, ¿no? Durante el derecho quiritario. Pero, como les decía, ¿no? El pater familias tenía tres estatus, eso es también muy importante. El estatus, tres ámbitos en los cuales representaba a la familia. En el ámbito religioso, en el ámbito civil y también en el ámbito patrimonial, ¿no? El pater familias entonces tomaba decisiones importantes. Y era el primogénito quien con posterioridad, o sea, al fallecimiento del padre, del pater familias, sustituía este rol o este papel que cumplía el mismo. El 450 antes de Cristo se dicta la ley de las 12 tablas. En la ley de las 12 tablas ya se legisla la sucesión testamentaria por la que el pater familias tenía la potestad y el deber moral de nombrar a su heredero, ¿ya? Y este le va a sustituir entonces en la jefatura, en todas estas labores que habíamos manifestado. El pretor también podía otorgar posesión de los bienes a los herederos, ¿no? Otro de los antecedentes era que la autoridad en el derecho romano llamada a entregar los bienes, digámoslo así, o a otorgar la posesión de los bienes era el pretor. En la etapa del derecho pretoriano, el Corpus Juris Civilis Justinianus, que ustedes ya conocen como un antecedente, crea una reserva a favor de los herederos forzosos. Anteriormente, se podía disponer del patrimonio de manera irrestricta, ¿no? Pero ya con el Corpus Juris Civilis Justinianus, se crea entonces esa reserva, esa legítima. Hay una porción sobre la cual el decujus, el que va a fallecer, no puede disponer, ¿ya? Justiniano establece que los descendientes adquieren la igualdad jurídica para suceder con los cónyuges, además. Entonces, no es que la indiscriminabilidad como principio haya estado siempre, ¿no? Son situaciones que van modificándose y que van implicando evolución. Nuestro derecho sucesorio, estimados estudiantes, tal como ustedes saben, en general nuestro derecho civil tiene como antecedente primordial y como mayor influencia al Código Civil Italiano de 1942. El Código Civil Santa Cruz de 1831, por su lado, tenía influencia del Código Civil francés de 1804, el Código Napoleón, que no contenía un tratamiento didáctico y sistemático. Si nosotros revisamos nuestro Código Civil, nosotros vamos a ver que ya se puede distinguir de manera clara las reglas de la sucesión legal, de la sucesión testamentaria, y esto ya en capítulos y en los títulos correspondientes, ¿verdad? Entonces,
Eso es lo que vamos a ir estudiando a lo largo de nuestra asignatura. También vamos a ver algunos otros antecedentes ya respecto a institutos más precisos, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes del derecho sucesorio? El derecho sucesorio emana de dos fuentes directas, ¿ya? Y esto es como una retroalimentación también de lo que hemos llevado hasta ahora. El derecho de sucesiones, el derecho sucesorio, surge de la voluntad, en primer lugar. El titular del patrimonio puede disponer de sus bienes de forma libre, por actos jurídicos realizados inter vivos, o por causa de muerte mediante la voluntad expresada en el testamento. Ustedes seguro han escuchado de la figura del anticipo de legítima, ¿no? Entonces, mediante ciertos actos intervivos, uno ya puede disponer de ciertos bienes que van a formar parte de la sucesión. También mediante el testamento, ¿no? Que es la última declaración de voluntad de una persona. La ley va a ser otra de las fuentes. La ley determina reglas sobre las formas de sucesión, grados de parentesco y demás normas que permitan la transmisión patrimonial por causa de muerte. Todos esta línea colateral o línea directa que ustedes han estudiado va a tener incidencia en el derecho de sucesiones, porque va a determinar quiénes van a heredar al de cuyos, ¿ya? Entonces, quiénes van a ser los primeros, quiénes van a ser los segundos llamados a suceder por la ley. Entonces, la ley, así como establece estos grados, va a determinar quiénes son los que van a suceder, ¿no? Tiene la virtud de suplir la voluntad del titular. La ley supone que la voluntad del titular ha sido transferir a sus parientes más cercanos los bienes que forman parte de su patrimonio. Ya para ir terminando este primer tema introductorio, veamos cuáles son los fundamentos jurídicos de la sucesión. Y esto ya lo habíamos manifestado a grandes rasgos cuando analizábamos los fundamentos de tipo individual de la sucesión, ¿no? Según el pensamiento imperante, podemos distinguir los siguientes fundamentos. La transmisión o adquisición del patrimonio, ¿ya? La sucesión hereditaria se basa en la transmisión de bienes patrimoniales de una persona a otra, sea por causa de muerte o por actos intervivos, con la finalidad que los bienes no queden a favor del Estado. Entonces, uno de los fundamentos de la sucesión es la transmisión y adquisición del patrimonio. En la materia de bienes, ustedes han visto que una de las formas de adquirir la propiedad es la sucesión por causa de muerte. ¿Se acuerdan? Nosotros decíamos, hay formas derivativas de adquirir la propiedad. Estas son la usucapión, la ocupación y la accesión. Pero también hay otras formas, las formas derivativas, decíamos, por las cuales uno sucede a otro. Y estas eran la posesión de buena fe, el efecto de los contratos y la sucesión por causa de muerte. Entonces, la transmisión patrimonial es uno de los fundamentos que justifica el derecho de sucesiones. El segundo fundamento es la facultad potestativa de disposición. La ley faculta al titular el ejercicio potestativo de disponer sus bienes, derechos, acciones y obligaciones mediante testamento u otro acto para que no se extingan las relaciones jurídicas con su muerte. Entonces, se le faculta al causante, se faculta a las personas a que puedan disponer de sus bienes puedan disponer sobre el destino que van a tener sus bienes después de su muerte. ¿Cuáles son los sistemas que hay en el derecho de sucesiones? ¿Cuáles son los sistemas que podemos encontrar en los ordenamientos jurídicos? Así como encontramos teorías que justifican el derecho de sucesiones, otras que están contra el derecho de sucesiones, podemos encontrar ciertos sistemas diferentes, ¿no? Que van a sustentar teóricamente lo que la ley termina estableciendo respecto al derecho sucesorio.
Hay sistemas clásicos entre los cuales estará el sistema romano o sistema clásico y un sistema germánico también, ¿no? Dentro del sistema clásico. Recordemos que los romanos en realidad en su momento fueron invadidos por los germanos, ¿no? Por los godos como tal. Entonces, los romanos eran sumamente, ¿cómo diríamos?, prácticos en su derecho, tenían sus institutos ya bien estructurados, y esto va a unirse a la cultura germana para crear ese derecho que es el que nos influencia en su gran mayoría, ¿no? El derecho romano-germánico, que es el que impera al menos en gran parte de América Latina, en gran parte de Europa, y bueno, es el que mayor influencia tiene en Bolivia, al menos en el derecho civil, ¿no? En los sistemas clásicos decíamos que encontramos el sistema romano. En el sistema romano, el sucesor continúa la persona del fallecido. Se transmite entonces la soberanía doméstica de la familia y la representación incluso en el ámbito religioso, ¿ya? Entonces el pater familias va a decidir sobre situaciones inherentes a estos ámbitos, ¿no? Sobre, qué sé yo, cómo se va a relacionar socialmente su familia, cuáles van a ser las decisiones políticas que va a tomar esa familia, también decisiones inherentes a lo religioso, ¿no? Entonces, cuando se da la sucesión en el derecho romano, entra el primogénito, ¿recuerdan? Entra el primogénito y sustituye al pater familias en todas esas funciones. Es el que continúa la persona. En el sistema germánico, solo se reconoce al heredero consanguíneo, ¿ya? Las deudas no forman parte de la herencia. Eso es una parte, o bueno, una característica de este sistema, pero el patrimonio tiene una importancia patrimonial, ¿no? Se da mayor importancia al patrimonio. Y antes de que el patrimonio sucesorio pase a los herederos, el patrimonio responde previamente por todas las deudas del difunto y después recién se faccionaba automáticamente a favor de los herederos consanguíneos, ¿ya? Es decir, que lo que se transmite a los herederos no son las deudas, ¿no? Solo los bienes remanentes de todo ese patrimonio que en un primer momento ha respondido por todas las deudas. Dentro de los sistemas, además, encontramos un sistema contemporáneo. Y el sistema contemporáneo implica que la sucesión se produzca en la persona y en los bienes patrimoniales. Ya no solo en la persona, o con mayor preponderancia del patrimonio, ¿no? Sino que el patrimonio se da respecto al heredero como tal, que está sustituyendo al de cuyos, y también va a sustituir la situación patrimonial. Entonces hay una fusión de los sistemas que hemos estudiado hace un momento, ¿no? Aunque algunos autores manifiestan que en realidad no se involucraría la personalidad del difunto, es decir, no se estaría sustituyendo la personalidad de cuyos, sino simplemente el patrimonio. Pero nosotros vamos a ver que también, bueno, hay otros lazos. Bueno, ya hemos visto que hay otros lazos que determinan la sucesión, es decir, que no solo hay un justificativo patrimonial, y por otro lado vamos a ver que inclusive se pueden hacer otros actos, ¿no? Se pueden establecer mediante testamento otros actos. Por ejemplo, el reconocimiento de un hijo, ¿no? Entonces vamos a estudiarlo todo eso en su oportunidad. Hasta acá entonces, estimados estudiantes, hemos podido desarrollar una introducción a la materia y hemos visto cuáles son los fundamentos del derecho de sucesiones, hemos visto qué es la sucesión por causa de muerte, qué es el derecho de sucesiones, cuáles son los principios más importantes, qué sistemas hay, cuáles son las teorías que van a sustentar el derecho de sucesiones, cuáles van a estar contra el derecho de sucesiones, qué elementos existen en la sucesión hereditaria. Muchas gracias por su atención. Entonces, hasta acá este primer tema.